En los evangelios, Jesús estuvo juntando muchos discípulos durante mucho de su ministerio. Fue en Galilea, en el norte de Israel. Pero ahora, en esta parte del Evangelio de Mateo, Jesús estuvo cercano al templo en Jerusalén, en el sur. En el capítulo antes de este capítulo 21, leemos sobre la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero ahora Jesús está hablando no con sus discípulos, pero con los líderes judíos. Y Él está hablando con parábolas que oímos en las semanas pasadas. Y estas parábolas tienen un sentido de conflicto, porque los líderes judíos no quieren seguir en el camino de Jesús. Y estos días son los días antes del arresto de Jesús, que viene seguida de la muerte de Jesús. Y aquí, en este pasaje, Jesús está hablando con los fariseos y algunos del partido de Herodes. Y estos dos grupos no son amigos. Los fariseos fueron maestros de la ley que enseñaran una disciplina estricta. Y los del partido de Herodes soportaron Herodes, que estuvo ahí con el apoyo de los romanos. Y Palestina fue gobernado por los romanos durante los tiempos de Jesús. Y el emperador romano eligió Herodes por el trono, y los de su partido daban su apoyo a él. Y los fariseos, como religiosos, pensaron que dando sus impuestos a los romanos fue un pecado. Este fue porque los impuestos necesitaron usando una moneda que tiene una imagen de César. Y esta moneda tiene una inscripción que dijo que César fue el hijo de Augusto divino y que César fue un sumo sacerdote. Y esas imágenes fueron muy ofensivas a los judíos que creían en un solo Dios. Y los del partido de Herodes, aunque no tuvieran problemas con los romanos y no tuvieran problemas con los impuestos. Y aquí, en esta parte del Evangelio, aquí está donde los fariseos tuvieron esperanza en encontrar a Jesús. Y leemos en el comienzo del pasaje, en Mateo capítulo 22, versículo 15. Los fariseos se retiraron e hicieron consejo para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Y cuando ellos le preguntaron a Jesús si personas necesitaran pagar los impuestos, estuvieron tratando de poner a Jesús en una posición difícil. En una mano, puede pagar los impuestos como es obligatorio por los romanos, pero los judíos no quisieran esto. O en la otra mano, no puede pagar los impuestos, pero ese fue como una oposición antes de los romanos. Y en cada respuesta, uno de los grupos de los fariseos o del partido de Herodes, ellos tienen una cosa negativa sobre Jesús. Y es el mismo en el mundo hoy en día. Muchas personas creen que la iglesia y el Estado no pueden llevarse bien. Pero el catecismo de la iglesia católica nos enseña algo diferente. En el párrafo 1868, que es su impuesto, el catecismo dice esto, en el párrafo 1868. Todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Y Dios es todo amoroso en sus tres divinas personas. Como su amor entre las tres personas, somos llamados a amar a las personas cercanas a nosotros también. Y parte de ese amor incluye viviendo en sociedad. La sociedad es una parte natural de siendo humano. Y humanos son naturales seres sociales que organizan su mismo en grupos políticos, dependiendo de dónde ellos viven. Y hay otros grupos también, como grupos por profesiones o por deportes, por economías y por asuntos políticos.
Y porque hay grupos de la iglesia y el Estado, hay trabajos para el Estado y la iglesia y límites también. Ambos, el Estado y la iglesia, promueven el beneficio de todas personas, el bien común. Y el catecismo tiene algo por también. En el párrafo 1891, el catecismo dice 1891. Ciertas sociedades como la familia y la ciudad o el Estado corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. El Estado tiene ciertos límites. No puede obligar participación en una cierta religión y no puede obligar participación en actos que son inmorales. El Estado y al mismo tiempo el Estado debe permitir subsidiariedad en que una organización grande no puede hacer las decisiones que una organización más pequeña puede hacer. Y padres tienen la responsabilidad de criar y educar a sus hijos, no el gobierno. Y toda autoridad es de Dios. Y San Pablo nos dice esto en su carta a los romanos. Y vamos a ver en la carta a los romanos, en el comienzo del capítulo 13. En la carta de los romanos, en el comienzo del capítulo 13. Y aquí San Pablo dice que toda autoridad en el mundo es de Dios. Y leemos esto. Que todos se sometan a las autoridades que nos dirigen, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Dios. Y por lo tanto, somos llamados a dar respeto a ellos que son líderes en sociedad, en políticos o en la iglesia. Y esto incluye apoyo a los líderes como impuestas o diezmo, o aún más con nuestras oraciones. Y necesitamos dar a César lo que es del César. Es especialmente el caso cuando los líderes políticos promueven cosas que no son para el bien común. Necesitamos participar en la sociedad política, especialmente con nuestra habilidad al votar. Y también somos llamados a orar por los líderes, especialmente que ellos promueven el bien común. Y luego podemos hacer lo que Jesús dice en el fin del pasaje. Sí, den a César que es del César. Y después den a Dios lo que es de Dios. Y la moneda para las impuestas tuvo la inscripción de César. Pero nosotros tenemos algo más grande, nosotros mismos. Y la moneda tuvo la inscripción de César, pero nosotros tenemos la inscripción de Dios. Y en el comienzo de la Biblia leemos esto. En el primer libro de Génesis, en capítulo 1, versículo 27, leemos esto. Somos en la imagen de Dios. El libro de Génesis, en capítulo 1, versículo 27. Y leemos esto. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y nuestra obligación más grande es dando nosotros mismos a nuestro Creador. Y este es el más grande de nuestros grupos sociales o políticos. Cada hombre, cada mujer, hijo y hija debe dar su mismo a su Creador. Y este dando su mismo es cumplido en nuestra llamada universal a la santidad y en nuestras vocaciones individuales también. Y esperamos a participar en el trabajo de Jesús, a reunirse con Dios en los cielos.